¿Y si Hamlet no fuera una obra de teatro, sino una confesión que Shakespeare nunca se atrevió a escribir? Hamlet no empieza con una muerte, empieza con un fantasma. Un hijo que no puede descansar y un padre que no puede olvidar. Y una casa donde entra la muerte y ya no sale. En este vídeo vamos a seguir una sospecha. La posibilidad de que Hamlet no sea solo una tragedia, sino un duelo escrito en forma de teatro. Y a intentar responder esta pregunta. ¿Fue coincidencia o el único lugar donde Shakespeare se atrevió a hablar de ello? La leyenda dice que Shakespeare perdió a su hijo cuando todavía era un niño y que no estaba allí cuando ocurrió, que siguió escribiendo, que siguió estrenando obras, haciendo reír y llorar, pero que algo en él empezó a cambiar. No de golpe, no de forma visible, como si el dolor no hubiera tomado el escenario, sino que se hubiera quedado detrás esperando su momento. Y con el tiempo, ese fondo empezó a oscurecerse del todo, apareciendo los fantasmas, la culpa, la imposibilidad de avanzar en todas sus obras, como si la muerte hubiera aprendido a hablar a través de sus obras. Antes de 1596, Shakespeare escribe grandes comedias como Sueño de una noche de verano, Mucho ruido y pocas nueces, La comedia de las equivocaciones, todas ellas historias de enredo, ingenio y finales felices. La muerte existe en ellas, pero no pesa, no tiene ninguna carga dentro de todo el desarrollo. Pero, después de la muerte de su hijo, algo comienza a desplazarse. No fue de inmediato. Pasan algunos años y hacia el final de la década aparece la obra Julio César. Una obra donde un asesinato lo contamina todo. Poco después llega Hamlet. Una historia donde la muerte ya no impulsa la acción, la paraliza. Después de esto llega Macbeth o El Rey Lear, donde los padres pierden a sus hijos y los hijos quedan rotos para siempre. No es una prueba, pero hay un cambio de tono bastante evidente, ¿verdad? Como si desde ese momento la tragedia hubiera encontrado su verdadera voz. El hijo de Shakespeare se llamaba Hamnet. El príncipe danés se llamaba Hamlet. En el siglo XVI es verdad que los nombres no eran fijos. Hamnet y Hamlet se usaban como variantes, así que no demuestra nada, pero cuando un escritor nombra a su personaje casi igual que a su hijo fallecido, la coincidencia deja de ser cómoda y el mito empieza a pesar. Los hechos que sí podríamos demostrar son que Shakespeare existió, que tuvo un hijo llamado Hamlet, que Hamlet murió en 1596 con 11 años, que no sabemos exactamente de qué murió, ni si, como se ha dicho, su padre llegó a tiempo, pero sí sabemos que Shakespeare trabajaba en Londres, que mientras su familia vivía en Stratford, él trabajaba fuera, por lo que sí, puede ser que este hilo nos lleve a una culpa y un pesar, pero realmente es poco. Lo que también podemos seguir en los documentos oficiales es que en los años que rodean la muerte de su hijo, Shakespeare
empieza a hacer algo muy concreto. No escribe sobre la pérdida, ni la nombra en ningún documento, pero él y su familia retoman la solicitud de un escudo de armas. No es un gesto decorativo como puede parecer, no. Un escudo significaba estatus, significaba convertir un apellido en algo que pudiera durar más allá de una vida. Poco después, Shakespeare compra New Palace, una de las casas más grandes de Stratford. Y aquí es donde el gesto se vuelve inquietante, porque cuando muere Hamlet, no solo muere un hijo, muere el heredero. Y lo que Shakespeare parece asegurar entonces no es un recuerdo, sino un nombre, un apellido, con una casa, con un lugar, con una forma permanente, como si aquello que no pudo salvar intentara sobrevivir de otra manera. Durante esos años posteriores no hubo cartas, ni poemas, ni elegías. Shakespeare escribió sobre reyes asesinados, amantes desesperados, padres muertos. Escribió sobre casi todas las temáticas, pero no escribió sobre su hijo. Y cuando alguien que habla de todo calla justo ahí, el silencio deja de ser ausencia. Empieza a parecer una elección. No porque no doliera, sino porque quizá dolía demasiado como para ponerlo en palabras. Hamlet no es una obra de acción, es una obra de parálisis. Un hijo incapaz de avanzar, un padre que vuelve como espectro. Un mundo donde la muerte no se supera. Y el cráneo, el cráneo no es un símbolo teatral, es una pregunta. ¿Qué haces cuando la muerte no se va? Los historiadores son prudentes. La historia de Hamlet ya existía. Antes se llamaba con otro nombre, Hamlet, un príncipe de una vieja leyenda danesa, recogida por Saxo Grammaticus y más tarde por Belfors. Shakespeare no inventó el esqueleto. Lo que hizo fue otra cosa, meterle un fantasma adentro. No hay pruebas de que escribiera Hamlet como una confesión personal. No podemos afirmarlo, pero tampoco podemos borrar lo que la obra transmite y lo que subyace a su alrededor. Siglos después, esta misma pregunta que nos estamos haciendo volvió a surgir. Quizá lo conozcas por una película reciente que ha salido. La novela Hamnet, de Maggie O'Farrell, imaginó lo que la historia calla: el duelo, la ausencia y el silencio. Su adaptación cinematográfica no intenta decirnos qué ocurrió, intenta mostrar cómo pudo sentirse. Tal vez Hamlet sea solo teatro, o tal vez sea el lugar donde Shakespeare habló de su hijo sin atreverse a nombrarlo, porque algunas verdades no se escriben para ser demostradas, sino para seguir persiguiéndonos 400 años después. ¿Leyenda o realidad? ¿Tú qué crees que fue?